del trabajo. Básicamente, vamos a tener a la Constitución como primer marco de referencia. Pero no olvidemos que en materia laboral tenemos también normas internacionales, tenemos convenios de la OIT. Entonces, ¿los convenios de la OIT serán fuente del derecho interno? Claro, siempre que hayan sido ratificados por el Estado peruano. Si los convenios de la OIT, algunos convenios, hay varios que no han sido ratificados por el Perú, si no han tenido esta ratificación, será conforme a las palabras del propio Tribunal Constitucional, solamente soft law, ¿no? O ley suave, ¿no? Entonces, no serán una fuente, digamos, del derecho del trabajo, ¿no? Y ese es un primer tema, porque muchos jueces a veces argumentan, sustentan sus decisiones sobre la base de convenios internacionales que son solo soft law, que no han sido ratificados por el Estado peruano. Entonces hay un primer problema, ¿no? Bueno, luego de las fuentes, claramente tenemos los convenios internacionales, pero ahí sí quisiera añadir un tema importantísimo. No solamente, ¿ok?, van a ser fuente del derecho del trabajo las normas de los convenios internacionales, sino que también tendremos que tener en consideración los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando básicamente de dos órganos adscritos a la OIT. Uno, el Comité de Libertad Sindical, número uno. Y número dos, el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque uno, por un lado, el Comité de Libertad Sindical resuelve o toma decisiones sobre temas de violaciones vinculadas a derechos colectivos, ¿no? Que va a haber una sesión de derecho colectivo y seguramente se ampliará ese tema. Y los órganos de control de la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT lo que hace es interpretar, ¿no?, lo que está plasmado en los convenios internacionales y también en las recomendaciones, ¿no?, que desarrollan los convenios, ¿no? Es importante considerar lo que digan los órganos de control de la OIT, pero por supuesto que sí. Incluso en la nueva ley procesal del trabajo hay una regla, que ya veremos procesal en su oportunidad, hay una regla que establece que los jueces laborales tienen que interpretar las normas del derecho laboral conforme a los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. Bueno, entonces vamos viendo que sí tiene una importancia práctica relevante, ¿no? Bueno, todos sabemos que hemos tenido a lo largo de la historia constitucional una serie de cartas, ¿no? Y hemos tratado de resumir, digamos, desde la del 1920, que ya se pronuncia respecto a la libertad de trabajo, ¿no? Es básicamente una pretensión histórica, ¿no? Ojo que en la Constitución de 1920 ya se hablaba de una protección contra los accidentes de trabajo, ¿no? Miren cómo es la historia, ¿no? Ya desde el año 20 nos preocupamos por los accidentes de trabajo. Eh, y hay algunas cosas que han ido, digamos, teniendo continuidad como la remuneración mínima, ¿no? El salario mínimo. Si ustedes se ponen a pensar, la remuneración mínima, ¿no?, incide en la libertad contractual. ¿Será necesaria la fijación de una remuneración mínima en el mercado de trabajo? Bueno, creo que todos estaríamos de acuerdo que sí. Si no fuera así, seguramente y dejáramos simplemente a la oferta y la demanda el desarrollo de la relación de trabajo, eh, sería un poco complicado, ¿no? De repente algunos trabajadores ganarían mucho menos que el mínimo, ¿no? Claramente si uno fuera empleable, mucho más empleable, ahí creo que la aplicación de la ley de la oferta y la demanda sí haría su labor, ¿no? Pero eh, en labores, digamos, de mando bajo, ¿no?, o intermedio, no podemos dejar definitivamente a la ley de la oferta y la demanda que regule los salarios, ¿no? En ese caso me parece que la remuneración mínima cumple una función constitucional importante. Y aquí tengamos en cuenta que este mandato de la remuneración mínima vital, que está en la Constitución, tiene vinculación con un derecho fundamental, bueno, sí, con un derecho fundamental que está en la parte de la Constitución laboral, como le llama el Tribunal Constitucional, que es que todos tenemos derecho a una remuneración equitativa y suficiente, ¿no?
Creo que este mandato de suficiencia de alguna manera trata de cumplirse a través de la remuneración mínima vital. Definitivamente la remuneración mínima vital no termina siendo, digamos, satisfactoria, evidentemente, pero digamos que es un límite a la actuación del empleador. Por favor, para los que recién se conectaron, pueden participar o hacer las preguntas que ustedes crean conveniente conforme avanzamos con la clase. Yo no tengo ningún problema con eso. Luego viene la Constitución del 33, que básicamente recoge varios aspectos que ya estaban en la Constitución del 20. Eh, Se sigue garantizando la libertad de trabajo. Y llegamos a la Constitución de 1979, ¿no? Y claro, muchos han hablado que la Constitución del 79 tendría mucha relevancia en materia laboral porque aseguraría la estabilidad laboral. Esta opinión, digamos, era cierta, era verdadera, este enunciado era verdadero hasta el año 2001, digámoslo, ¿no? Porque hasta el año 2001 no había estabilidad laboral. Hasta el año 2001, si un empleador quería despedir a un trabajador, lo único que tenía que hacer era efectuar el pago de la remuneración, perdón, el pago de la indemnización por despido arbitral, ¿no? Tanto es así que una conocida empresa de telefonía despidió a casi 3.000 trabajadores en el año 2000, ¿no? Ciertamente luego de esta conducta, digamos, lo que se generó fueron los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los casos Llanos Huasco contra Telefónica y Fetratel contra Telefónica. Para los que no están familiarizados, el caso Llanos Huasco es el expediente 976-2001 AATC y Fetratel contra Telefónica el expediente 1124-2001 AATC. ¿Ok? En estas sentencias, el Tribunal Constitucional reexamina la legislación laboral y establece que los trabajadores tendrían derecho no solamente al mecanismo de protección indemnizatorio, sino también al restitutorio, que significaría la reposición en el empleo. ¿Okay? Entonces, claro, decir que la Constitución del 79 hoy en día eh, era muy relevante en materia laboral, a diferencia de lo que es hoy, digamos que hoy ya no es cierto, porque hoy vivimos una situación de absoluta estabilidad laboral. ¿Ok? Algunos no lo reconocen, algunos cuestionan esta afirmación, pero bueno, yo respeto esas ideas, pero desde mi punto de vista vivimos en la estabilidad laboral desde el año 2002, ¿no? Y luego llegamos ya a la Constitución del 93, ¿no? Que es la que más nos interesa, ¿no? Y aquí hemos tratado de recoger los principales aspectos constitucionales laborales, ¿ok? Que son relevantes, ¿no? Primero, la Constitución prevé una protección de grupos protegidos. Y es importante que ustedes razonen en esto porque cuando veamos procesal, vamos a ver que esta protección de grupos protegidos no solamente acaba, ¿no? en, en una enunciación lírica, ¿no? Buenas noches, Enrique, disculpa, recién veo tu saludo. En una enunciación lírica, ¿no? Sino que tienen una protección procesal, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, el dictado de una medida cautelar de reposición provisional tiene un tratamiento diferenciado en la nueva ley procesal del trabajo a favor de la madre del menor de edad. Bueno, la Constitución le llama el impedido, ¿no? Pero hoy podríamos traducirlo como el discapacitado, ¿no? Que trabaja. Entonces vemos que desde la Constitución tenemos, ¿no? También ya un reflejo procesal incluso de protección especial, porque la Constitución establece que el Estado protege especialmente a la madre que trabaja, al menor que trabaja y al discapacitado que trabaja. ¿Esto tendría que reflejarse en una regla procesal? Sí, bueno, ya se hizo con la nueva ley procesal del trabajo que está vigente desde el año 2010 y en Lima desde el año 2012, ¿no? Luego, acá hay un elemento que va a ser muy importante, ¿no? Que seguramente lo desarrollarán en la sesión de contratación laboral, que es que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, ¿no? Entonces, claro, esta regla, ¿no? Supone que no hay trabajo sin remuneración.
Hay excepciones a esta premisa, pero por supuesto, pero será trabajo que no forma parte del objeto del derecho del trabajo. Por ejemplo, una persona que eh, es voluntaria, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿tiene un horario? Tiene un horario. ¿Está subordinada? Sí, claro, está subordinada, no puede hacer lo que quiera, ¿no? Evidentemente. Va a haber un jefe de voluntarios o una cosa así. ¿Recibe remuneración? No, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar esa circunstancia real con el mandato de la Constitución? Que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. ¿Habrá alguna incompatibilidad entre ese mandato de la Constitución y esta situación de la realidad que estamos mencionando de las, digamos, de las quienes realizan trabajo voluntario? ¿Ustedes qué creen? Perdónenme que pida su opinión, pero necesitamos de alguna manera interactuar, ¿no? Pero por supuesto, José Carlos, los expedientes que mencioné son el expediente 976-2001 AATC, expediente caso Llanos Huasco contra Telefónica, y el otro caso es 1124-2001 AATC, caso Fetratel contra Telefónica. Ambos expedientes revolucionaron el derecho del trabajo e incorporaron a la reposición como una forma de protección frente al despido. Ya, Mari Carmen nos dice que no porque no está obligada. Ya, entonces un trabajador podría, supongamos, ¿no? Yo estoy yendo a trabajar y me dicen que no me van a pagar, pero bueno, yo quiero ir, no importa que no me paguen, quiero ir. Finalmente, si es así, no estaría quebrantando la regla de la Constitución, ¿no? En realidad lo que está haciendo referencia esa norma es que para las prestaciones de servicio que son objeto del derecho del trabajo, ¿ok? Que son objeto del derecho del trabajo, esta regla aplica. Pero hay labores que están excluidas del derecho del trabajo. Por ejemplo, los voluntarios, por ejemplo, los bomberos, por ejemplo, las trabajadoras religiosas, ¿no? Hay personas que realizan una prestación de servicio sobre la base de que sus servicios son para Dios, no reciben una remuneración. Entonces es importante, ¿por qué no habrá una colisión con la Constitución? Porque no se cumplen los elementos del derecho, mejor dicho, del trabajo que es objeto del derecho al trabajo. ¿Y cuáles son estas condiciones? Que no haya remuneración, que no haya subordinación, perdón, que sí, efectivamente, ¿no? No hay remuneración, no hay subordinación o no hay prestación personal. Hay las dos primeras, pero suficiente con que falte uno para que ya no estemos hablando de una prestación de servicios objeto del derecho del trabajo. Entonces, en ese caso, en los casos que hemos mencionado, una voluntaria, una trabajadora religiosa, un trabajador que realiza labores sobre la base de la satisfacción personal que le genera, como por ejemplo los bomberos, ¿no? No están excluidos del objeto del derecho del trabajo, ¿no? Porque es una labor no remunerada. ¿Ok? ¿Qué otra cosa está en la Constitución del año 93 que es relevante? Lo que les mencioné, ¿no? De que se habla de que la remuneración debe ser equitativa y suficiente, ¿no? Luego vamos a ver si efectivamente esta regla tendrá alguna aplicación práctica. Pues ya hemos mencionado que de alguna manera esto tiene que ver con la remuneración mínima vital, ¿no? Este mandato de la Constitución, que me parece está enunciado en forma de principio, de una norma de principio, tiene ya una aplicación práctica en cuanto a la remuneración mínima vital. Pero vamos a ver si hay otras manifestaciones. ¿Qué más está en la Constitución? La jornada máxima de trabajo. Esto es
de vital importancia, ¿no? El convenio número 1 de la OIT es sobre tiempo de trabajo, ¿no? Claramente la primera, digamos, eh, victoria, ¿no?, que se logra de los derechos laborales o fundamentales laborales, estamos hablando de la jornada de trabajo, ¿no? Nos dice José Carlos si podemos adjuntar esos dos expedientes. Sí, claro, sin ningún problema, háganmelo recordar solamente al final de la clase. ¿Ok? Ojo que eso no es del material que yo les estoy enviando con el ánimo que lo lean para la siguiente sesión, sino que es simplemente ilustrativo. Quien quiere lo lee y quien quiere no. No hay una conciencia de obligatoriedad, ¿no?, en ustedes. Entonces, ¿cuál es la jornada máxima de trabajo en el Perú? 48 horas como en varias partes del mundo, en algunos casos es menos. Hemos llegado a algunos países europeos que han regulado la jornada máxima en 40 horas. Eso tiene que ver con la productividad, ¿no? Tiene que ver con la productividad. Entonces acá en el Perú es 48 horas semanales o 8 horas diarias, ¿no? ¿Eso significa que tengo que trabajar todos los días 8 horas? No, lo que significa es que en todo caso a la semana tienes que computar 48 horas semanales. ¿Ok? Em, Pregunta, ¿hay exclusiones para la jornada máxima de trabajo? ¿Todos están sujetos a la jornada máxima de 48 horas semanales? ¿O es que hay algunas exclusiones? Quiero saber su opinión. ¿Qué conocen de esto? A ver, por favor. ¿Todos los trabajadores están, digamos, sujetos a la jornada máxima de trabajo? ¿O hay trabajadores que están excluidos? Y si están excluidos, ¿por qué están excluidos? A ver, vamos dándoles una pista. Los primeros que están excluidos son los trabajadores de dirección, ¿no? Los trabajadores de dirección no están sujetos a la jornada máxima de trabajo. Ya vamos a ver en la sesión correspondiente a quienes nos referimos con trabajadores de dirección, pero básicamente estaríamos refiriéndonos a los gerentes, ¿no? Los gerentes están sujetos a la jornada máxima de trabajo, ¿no? Los trabajadores de confianza. Ojo, ahí hay un tema, José Carlos, ¿no? ¿Por qué? Porque los trabajadores de confianza sí están sujetos a la jornada máxima. Cuidado, sí están sujetos. Los que están excluidos son los trabajadores de dirección. No es lo mismo, ¿no? Los trabajadores de confianza no tienen por qué no estar sujetos a la jornada máxima de trabajo. Ya dijimos, el primer grupo excluido son los trabajadores de dirección. El segundo grupo excluido son los trabajadores que no requieren o no realizan o no están sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Cuando estamos hablando de que no están sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Eh, Significa que el control que hace el empleador del trabajo no es un control, digamos, inmediato, directo, ¿no? Con inmediatez, ¿no? O con presencialidad del trabajador en el centro de trabajo. ¿De quiénes estamos hablando? De, por ejemplo, un gestor de cobranzas, ¿no? ¿Quiénes más? Los vendedores, ¿no? Gente que hace su labor fuera del centro de trabajo. ¿Están sujetos a fiscalización inmediata? En verdad no. Ellos van a la calle y ellos organizan su tiempo de trabajo. Están excluidos entonces de la jornada máxima de trabajo. Nos dice José Carlos que se encuentra en planilla, bueno, que un trabajador que se encuentra en planilla le hacen firmar un documento como lo colaborador de confianza para que puedan trabajar más horas. Bueno, ahí hay un grave error conceptual de quien está haciendo eso, ¿no? Porque el hecho de decir que un trabajador es de confianza
automáticamente no provee nada, no genera de que el trabajador esté excluido de la jornada máxima. Insisto, y este error es de siempre, ¿no? Se dice, trabajador de confianza excluido, no, el que está excluido es el de dirección. Claro, hay una justificación, porque el de dirección, irracional, ¿no? El de dirección no se le paga a un gerente porque esté las 8 horas pues en el centro de trabajo. Puede estar en su casa. Por ejemplo, hoy los que están haciendo trabajo remoto en gran medida son personal gerencial. Porque ¿para qué se le paga a un gerente? Para tomar decisiones. Básicamente para tomar decisiones y para gestionar. ¿Necesita estar, ¿no? Presente para eso? No. Ahora, quienes han mencionado aquí del part-time, claro, pero ojo que lo que yo estoy hablando no es de quienes realizan menos horas de trabajo. Lo que yo estoy analizando en este momento, que es justamente lo que tiene que ver con la Constitución, es que trabajadores, aunque trabajen más de 48 horas a la semana, no generan trabajo en sobretiempo, no generan horas extras. Es decir, no está prohibido que trabajen más de 48 horas. Por eso digo que están excluidos de la jornada máxima de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, un trabajador de dirección no podrá demandar el pago de horas extras, ¿no? Bueno, trabajaste mucho, esto, estás excluido de la jornada máxima de trabajo, ¿no? Un trabajador que no está sujeto a fiscalización dirá, oye, me deben horas extras porque yo en verdad trabajaba de 8 a 10 de la noche, pero ¿dónde prestaba servicio? Fuera del centro de trabajo. Estás excluido. Y el tercer grupo es muy importante, los trabajadores que tienen lapsos de inactividad o intermitencia en la prestación de sus servicios. ¿Okay? El clásico caso es el de un vigilante, por ejemplo, ¿no? Tiene lapsos de inactividad, es decir, en los que no hace nada. Sí. Todos los vigilantes, no. Hay vigilantes y vigilantes, ¿no? Y eso fue incluso, me parece, materia de un pleno jurisdiccional laboral, ¿no? En el que se estableció que este tema de la exclusión de la jornada máxima de trabajo para el caso de los vigilantes, ¿no? Forman parte del grupo de trabajadores que tienen lapsos de inactividad o intermitencia, se resolverá en cada caso en concreto. Es decir, si el vigilante, por ejemplo, es de una gran empresa industrial, ¿no? eh, Podrá tener lapsos de no trabajar, o sea, de no estar vigilando, de no estar atento, ¿no? A lo que esté sucediendo en la empresa. Evidentemente no, ¿cierto? Porque si no, no estaría cumpliendo sus labores. Tiene que estar atento, ¿no? No es lo mismo eso que, por ejemplo, vigilar un condominio, ¿no? Vigilar un condominio, ¿no? Será distinto, me parece, ¿no? Ok, seguimos. ¿Qué más? Bueno, también se mencionan los principios que vamos a analizar en la siguiente hora de clase, ¿no? Y aquí ya viene algo importantísimo, ¿no? La Constitución habla de que el legislador dará adecuada protección contra el despido arbitrario. Y eso es justo lo que interpreta el Tribunal Constitucional en las sentencias que les he mencionado, ¿no? En Llanos Huasco y Fetratel contra Telefónica, bueno, me olvidé decirles, y lo replica o lo repite en el caso Bailón Flores, que es el precedente vinculante en materia procesal constitucional, ¿no? Entonces, eh, repite este tema de que efectivamente una forma de reparación frente al despido es a elección del trabajador la reposición, ¿no? Claro, pero ahí viene el tema, ¿no? Porque lo que la Constitución regulaba era que la ley, ¿no? La ley iba a determinar cuál era la forma de protección contra el despido. Y el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación que ustedes ya van a revisar, concluye de que efectivamente suponer de que la indemnización era el único mecanismo de reparación vaciaría de contenido a este derecho. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo con esa posición del Tribunal Constitucional, pero es importante que usted sepa que eso es lo que hoy tenemos entre nosotros. ¿Ok?
Luego se establece en la Constitución, ¿no?, el derecho a participar en las utilidades de la empresa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque antes, no sé, seguramente muchos de ustedes no lo recuerdan, pero los trabajadores participaban de la propiedad de la empresa, ¿no? Se había gestado algo que se le llamaba la comunidad industrial, ¿no? Entonces los trabajadores se hacían acreedores de acciones de las empresas, acciones de trabajo, ¿no? Eh, entonces, claro, esa era una problemática, ¿no? Porque no solamente participaban en la propiedad de la empresa, sino en la gestión de la empresa. Tenían incluso una participación en los directorios, ¿no?, en las empresas. Esto con los aires liberales que trajo Alberto Fujimori en el Perú en el año 90, ¿no?, y en otras latitudes también, no solamente Alberto Fujimori, trajo la idea de que esto, en vez de ayudar a las empresas, lo que hacía era perturbar el ejercicio de su derecho a la libertad de empresa. Y entonces se reguló en la Constitución que los trabajadores ya no participaban de la propiedad de la empresa, sino de las ganancias de la empresa. ¿Y a esto cómo se le llama? Las utilidades, ¿no? Que no es otra cosa que una participación de una alícuota o de un porcentaje, pero con nombre correcto jurídicamente hablando es de la alícuota, ¿no?, de la renta neta imponible, ¿no? Eso es básicamente las utilidades, está en la Constitución y tiene una protección en particular. Finalmente, ahora sí, para entrar ya al tema importante, digamos, lo que quería conversar con ustedes, es que se reconocen los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga. Existe entonces, resumiendo un poco, una constitucionalización de los derechos laborales. Como hemos visto, muchos derechos laborales están en la Constitución. Entonces, y esto ha supuesto, ¿no?, además del fenómeno de la constitucionalización del derecho en general, un cambio del ordenamiento jurídico y ha decidido a su desarrollo y consolidación, ¿no? Haciendo un poco de historia constitucional, la primera constitución que trabajó temas eh, laborales, ¿no?, es la Constitución Mexicana de Querétaro, ¿no?, del año 1917, ¿no? Recuerdo que yo estuve en México justamente cuando se celebraron los 100 años, ¿no?, de vigencia de esta constitución, y en el año 19 en la constitución de Weimar, ¿no?, la alemana, ¿no? Entonces las constituciones comenzaron a recoger derechos fundamentales y también derechos sociales, ¿no?, o fundamentales sociales, ¿no?, como serían los derechos laborales, ¿no? Claro, y ahí viene un tema, ¿no?, que es importante y que es el sustento teórico de lo que luego vamos a ver un poco más adelante. Los derechos fundamentales nacen, ¿no?, como libertades subjetivas, ¿no?, o como derechos de defensa. ¿Y qué significa que nacieran como derecho de defensa, ¿no? Significa que trataban de evitar, ¿no?, la intervención por parte del Estado en nuestros derechos. Entonces, así nacen los derechos fundamentales como mecanismos de defensa o de protección frente al Estado. Esto ciertamente, ¿no?, es correcto, pero conforme fue evolucionando las teorías de los derechos fundamentales, se arriba a la conclusión de que, teniendo en cuenta que los derechos fundamentales son mandatos de optimización, eh, si eso es así, no solamente, ¿no?, son oponibles al Estado, sino también a los particulares. Es decir, yo como privado, por ejemplo, yo empleador, tengo que respetar los derechos fundamentales de mi trabajador. Esa es una relación Estado administrado, ¿no? Es una relación entre particulares. En esta relación entre particulares, ¿será eficaces los derechos fundamentales? La respuesta es sí, ¿no? Esta es la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y que tiene que ver con el efecto de irradiación, lo que hablan los alemanes de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales irradian su fuerza normativa a todos, ¿no? No tendría sentido que solamente fuera frente al Estado.
Y claro, luego hay una discusión, que no vamos a entrar a eso, de si los derechos fundamentales, la eficacia es mediata o inmediata, ¿no? ¿Y a qué se refería la eficacia? Se refiere a lo siguiente, ¿no? La eficacia horizontal de la que estamos hablando entre particulares, ¿no? Hay dos tesis más o menos que trabajan en este tema. Una, que la eficacia horizontal es mediata y que la otra es que la eficacia horizontal es inmediata. Cuando estamos hablando de que hay una eficacia inmediata o directa, cuando efectivamente yo puedo tutelar mi derecho fundamental directamente ante el privado o contra el privado. En cambio, la eficacia inmediata supone que como el Estado no ha protegido mi derecho fundamental, entonces yo reclamo al Estado por la ineficacia de su protección realizada por este particular. ¿Por qué digo que esta discusión no tiene ningún sentido entre nosotros, en el Perú? Ojo, en el Perú. Porque el artículo 200 de la Constitución, que ustedes conocen, establece que el proceso de amparo, ¿no?, protege todo acto u omisión de cualquier autoridad que vulnera o amenaza derechos fundamentales. Entonces la discusión pues lo ha cerrado el propio constituyente. Nuestra propia constitución establece que cualquiera puede violar derechos fundamentales y que tenga un mecanismo de protección directo, ¿no? Para protegerme, ¿no? Entonces digamos que en el Perú hemos recogido la tesis de la eficacia horizontal directa de los derechos fundamentales. No sé si antes de seguir alguien tiene alguna duda o alguna pregunta hasta lo que venimos conversando. Perdóname, José Carlos, recién veo tu pregunta. Si un colaborador firma un contrato, un documento como trabajador de confianza, ¿tiene derecho a cobrar horas extras? Sí, claro. Sí, la respuesta es sí. Sí, y te animo a que busques en la legislación la ley de trabajo de ley de jornada, ¿no? De jornada de trabajo, ¿no? Establece que es así tal cual estamos conversando, ¿no? No sé si tienen, por favor, alguna pregunta adicional. Es muy importante que participemos porque si no participan, no sé, o si no se me está entendiendo, o, eh, o si es que es muy claro, ¿no? Eso seguramente es muy lejano de la realidad, pero a ver, vamos a seguir. Entonces, no veo ningún comentario. Bueno, si nos damos cuenta en la presentación, en las diapositivas que les hemos pasado, ¿no? Tenemos en este expediente, en el 976-2001 AATC, ¿no? Justamente el razonamiento que hemos manifestado, ¿no? En esta sentencia, que es el caso Llanos Huasco contra Telefónica, se dice exactamente lo que hemos manifestado, ¿no? Si los derechos tienen una eficacia directa o indirecta en las relaciones entre particulares, es un asunto que la Constitución ya se ha encargado de resolver, ¿cierto? Porque al darnos un mecanismo de protección frente a cualquier persona que viole nuestros derechos fundamentales o genere una restricción desproporcionada, entonces estamos hablando de que el constituyente ha optado por esta tesis, ¿no? Luego tenemos, bueno, hay algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, el profesor Ovius, que tiene el mejor libro que hay sobre derechos fundamentales, me parece, ¿no? Y sobre proporcionalidad, ¿no? Y entonces ya entramos básicamente ya a los casos, ¿no? Y acá nos vamos a tomar algunos minutos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si estamos reflexionando, ¿no?, que en materia laboral tenemos una serie de derechos fundamentales que están protegidos de la Constitución, lo cual supone, en palabras del Tribunal Constitucional, una fuerza normativa de los derechos fundamentales, ¿no? Y la posibilidad de una eficacia horizontal. El tema es, ¿esto tiene alguna aplicación práctica? O sea,
¿Para qué hemos, ¿no?, hablado tanto tiempo de este tema? Bueno, vamos a ver que hay casos en concreto resueltos por el Tribunal Constitucional que en materia laboral que nos ayudan a aterrizar un poco nuestras ideas. El primer caso, vamos a analizar básicamente dos, ¿ok? Y me gustaría por favor que participen, ¿no? Ayer tuve una charla en el Colegio de Abogados de Lima y eran casi 500 participantes y tenía casi 400 comentarios, ¿no? Creo que ahí seguía un poco desproporcionada la cantidad de comentarios, ¿no? Y de preguntas, pero no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué pasó? Si ustedes ven en la presentación, hay dos casos, ¿no? Digamos, en una misma presentación, ¿no? Que es la diapositiva número 16. Estamos en el expediente 3599-2010 PATC y el otro es el expediente 114-2011 PATC, ¿no? ¿Cuáles son los hechos del caso? ¿Y por qué hay dos expedientes? Porque básicamente se trataban de dos personas que fueron despedidas de una empresa de telecomunicaciones. ¿Por qué fueron despedidas? Ahí están los hechos del caso. Básicamente porque había una especie de chat interno, ¿no? Esto es muy usado en algunas corporaciones, ¿no? Para que los trabajadores se comuniquen entre ellos, no utilizan el celular, digamos, el WhatsApp. Bueno, creo que en esa época ni siquiera existía el WhatsApp, sin temor a equivocarme, pues estamos hablando de hace 10 años, ¿no? No existía el WhatsApp. Pero hay algunas empresas que eh, facilitan un chat interno, ¿no? Entre esas, la empresa de telefonía, ¿no? Y esta empresa de telefonía fiscalizaba estos chats internos. ¿Y qué encontró al fiscalizar esos chats internos? Algo que desde su punto de vista era reprochable laboralmente, y era que la demandante, la señorita María Espinosa Chumo, mantenía conversaciones de índole sexual con su jefe, ¿ok? Conversaciones de índole sexual. Y la empresa despide a estos trabajadores. Entonces, pregunta, ¿qué derechos fundamentales estaban en conflicto en este caso? ¿Qué derechos fundamentales estarían en conflicto con los hechos que acabamos de mencionar? Nos pregunta Mari Carmen, ¿en qué diapositiva estamos? Estamos en la diapositiva 16, como dije hace un ratito. Muy bien, derecho a la intimidad. Muy bien, José Carlos, por un lado. Y por el otro, ¿qué derecho fundamental habría por el otro lado? Lo he mencionado largamente en mi exposición del día de hoy. La libertad de empresa, ¿no? Tenemos a la libertad de empresa. En razón de la libertad de empresa, un empleador puede fiscalizar lo que sus trabajadores están haciendo, ¿no? Con las herramientas que les he dado para que trabajen. Sí. Y esto es importante, este es un razonamiento que pocas veces se menciona, pero bueno, ya que están en el diplomado, lo vamos a conocer. Y es que el poder de dirección, el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o sea, el 728, lo que algunos le llaman, o el 00397, la norma es el Decreto Supremo 00397-TR, establece el poder de dirección del empleador. ¿Ok? Y el poder de dirección tiene la posibilidad, o una de sus manifestaciones es el poder de fiscalización. ¿Ok? Y a través del poder de fiscalización el empleador puede, valga la redundancia, fiscalizar lo que los trabajadores están haciendo. Si el empleador no pudiera fiscalizar lo que sus trabajadores están haciendo, pues realmente no podríamos hablar de libertad de empresa. Nadie podría ser empresa si no puede saber efectivamente controlar qué están haciendo sus trabajadores. Que están cumpliendo sus obligaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces,
pero el poder de dirección es una manifestación, o sea, el poder de fiscalización deriva del poder de dirección, pero el poder de dirección deriva de la libertad de empresa, que es este derecho fundamental. Luego podemos discutir si es fundamental o no, en todo caso está en la Constitución, está en el artículo 2 punto tanto, ¿no? Entonces, tenemos estos dos derechos que están en conflicto, ¿no? Que en este caso en concreto fue el caso, ¿no? Porque la trabajadora alegaba la violación a su derecho a la intimidad porque nadie tenía por qué revisar sus mensajes de contenido sexual, y por el otro lado la empresa alegaba que lo que había realizado en estos actos de fiscalización eran actos válidos porque eran ejercicios o manifestaciones de la libertad de empresa. La pregunta del millón es: ¿qué mecanismo tendríamos que utilizar para resolver un caso de conflicto entre derechos fundamentales? ¿Cuál es la herramienta metodológica para resolver un caso de conflicto entre derechos fundamentales? Esto siguiendo la tesis conflictivista, ¿no? Y la tesis de los límites externos, ¿no? Hay algunos que dicen que los derechos fundamentales jamás pueden entrar en conflicto, y que cada uno simplemente tendría que autorregularse. Esa es la teoría interna, por ejemplo, de los derechos fundamentales, ¿no? Digamos que entre nosotros y en el constitucionalismo peruano y en el constitucionalismo, digamos, vigente en el Tribunal Constitucional, la hipótesis es de los límites externos de los derechos fundamentales y, claro, nos habla Marjorie de la ponderación, ¿no? Correcto. Tendríamos que utilizar el test de proporcionalidad, ¿no? El test de proporcionalidad. Entonces, y esto, para quienes no lo conocen, pues es esta herramienta metodológica creado sobre todo por Robert Alexy, ¿no? Y utilizado sobre todo en los órganos constitucionales latinoamericanos, que supone que hay un juicio para, digamos, hay una herramienta metodológica para resolver los conflictos entre derechos fundamentales, ¿no? Esta herramienta metodológica es el test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad supone la aplicación de tres subprincipios. Voy a explicar el principio de proporcionalidad muy ligeramente porque si no nos pasamos pues hasta la gracias Pamela, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de sentido estricto. Pero luego tendríamos que hablar de la fórmula del peso, ¿no? Y de la última hipótesis de Alexis respecto a las libertades preferentes. Pero no nos da el tiempo para explicar todo. Creo que lo esencial es llegar a lo que Pamela correctamente ha comentado, que es que ¿cómo se divide el test de proporcionalidad? Lo primero es que tendríamos que evaluar si en un caso en concreto la medida, ¿no? Acá tenemos un derecho interviniente y un derecho intervenido. El derecho interviniente es la libertad de empresa, ¿cierto? Porque es la libertad de empresa la que está interviniendo en la intimidad. La intimidad viene a ser el derecho intervenido. Entonces, tenemos que verificar si el acto eh, de revisión, ¿no? De revisión, en el caso que estamos comentando y analizado por el Tribunal Constitucional, si el acto de revisión de la información, ¿no? De la información del correo electrónico o del chat, mejor dicho, del chat, es una medida idónea. Era una medida idónea, tenía como finalidad proteger la libertad de empresa. Sí, podemos llegar a la conclusión que sí, sí es una manifestación, me parece controlar el uso de las herramientas metodológicas, de las herramientas mejor electrónicas, mejor dicho. Era necesaria, el segundo subprincipio es el test de necesidad, ¿no? Significa que no debe haber, bueno, y esta es la principal crítica que se le hace al test de proporcionalidad, el carácter subjetivo que podría tener el test de necesidad. El test de necesidad supone que no exista otra medida igualmente satisfactoria para la protección del derecho interviniente. En el caso en concreto, la empresa podría recurrir a otro acto que no sea, que no sea revisar el chat virtual de los trabajadores para verificar si estaban cumpliendo sus labores.
¿existía otro mecanismo distinto a revisar el chat virtual? Ah, ese es un tema fáctico, ¿no? Ese es un tema que habría que tener toda la información, digamos, de la empresa para verificar si puede hacerlo a través de otra medida, ¿no? Por ejemplo, no revisar necesariamente esos chats, digamos, donde había contenido sexual, sino otros chats que no tengan esa información. Pero supongamos, para fines de la explicación y para terminar este punto, que superamos el test de necesidad. Porque si el test de necesidad no se supera, la medida es inconstitucional. El acto es legítimo por ser desproporcionado, violatorio de los derechos fundamentales. ¿Ok? Pero supongamos que superamos el test de idoneidad, de necesidad, tendríamos que pasar al tercer paso, que es el de ponderación en sentido estricto. ¿Y a qué se refiere la ponderación en sentido estricto? Que el grado de satisfacción del derecho interviniente tiene que ser mayor al perjuicio o al grado de intervención o afectación que se genera en el derecho intervenido. ¿Ok? No sé si se me ha entendido, lo voy a volver a repetir, esto es un poco abstracto, pero es muy necesario. ¿Ok? Significa en buena cuenta que lo que sea más beneficioso, ¿no? Más beneficioso para la libertad de empresa el acto que se ha cometido que perjudicial para el derecho que ha sido afectado. Pregunta. Bueno, y acá hay una escala triádica que Alexi explica bastante bien, ¿no? Que es que se puede dividir los grados de afectación en leve, medio o grave, ¿no? Hemos satisfecho, ¿no? La libertad de empresa de manera media, baja o grave. O sea, o sea, ¿es una satisfacción relevante, es una satisfacción media o es una satisfacción irrelevante de la libertad de empresa? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y por el otro lado tendríamos que preguntarnos el derecho de intimidad a la intimidad de esta trabajadora y de su jefe, porque demandaron los dos en diferentes expedientes. ¿El grado de afectación que ha tenido este derecho es medio, bajo o grave? ¿Es leve, medio o grave? Bueno, creo que muchos de nosotros podríamos considerar que el grado de afectación al derecho a la intimidad es grave. No estoy seguro si el grado de satisfacción de la empresa también sería grave, o sea, que sería relevante, ¿no? Entonces, si por un lado tenemos grave y aquí tenemos medio o bajo, no se supera el test de proporcionalidad y por tanto la medida es inconstitucional. Si empatan, si ambos son graves, si ambos son medios y si ambos son leves, ahí entraríamos a la aplicación de la fórmula del peso, que es una operación que nos tomaría mucho más tiempo explicar, pero que en buena cuenta es muy raro que los órganos constitucionales determinen que hay un empate, digamos, ¿no? Normalmente en la ponderación en sentido estricto lo que sucede es que un derecho termina ganando, si se quiere, en el caso en concreto, ¿no? Como dice mi maestro Juan Antonio García Amado, quien pondera lo hace para ganar, porque sabe que uno va a ganar, ¿no? Una de las críticas que se le hace a la ponderación. Ahora, regresemos al caso. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional sobre esta temática? Dijo que no resulta constitucionalmente válido que el empleador utilice datos obtenidos por comunicaciones realizadas por correo electrónico, intranet o mensajería instantánea para la imputación de faltas graves sin contar con autorización judicial. En este caso, el Tribunal Constitucional no aplica el test de proporcionalidad porque, desde su perspectiva, el ejercicio, ¿no?, del empleador, en el caso que hemos manifestado, no respetaría el artículo 10 de la Constitución, que es el que habla de una garantía judicial, es decir, para poder intervenir las comunicaciones necesitaría autorización judicial. Sin embargo, ustedes cuando revisen esta sentencia y en extenso, ¿no?, en sus casas, van a verificar que hay votos singulares, ¿no? Hay votos singulares porque esto quedó 3-2, me parece. Y los votos singulares son los relevantes. ¿Por qué? Más allá de que en ese caso en concreto se haya decidido de esa forma,
Los votos singulares ya hablan, y eso tiene que ver con la sentencia que les he mandado para que la revisen, de la perspectiva de confidencialidad. Y aquí vamos a cerrar un poco, ya acabar estas ideas. ¿Qué significa la expectativa de confidencialidad? Perdón. La expectativa de confidencialidad significa que si un empleador ha establecido políticas en las que delimita y anticipa al trabajador de que puede revisar en cualquier momento el correo, la computadora, los mensajes, el chat virtual, cualquier herramienta proporcionada por el empleador. Obviamente cuando estamos hablando de correos, estamos hablando de correos corporativos, entregados por el empleador. Si el trabajador ya sabe de esto, tampoco puede alegar la violación del principio, o mejor dicho, del derecho de intimidad, porque no existiría expectativa de confidencialidad, porque el trabajador estaría aceptando y anticipándose al hecho que el empleador pueda fiscalizar sus comunicaciones. Si tiene alguna comunicación que hacer, lo tendrá que realizar a través de mecanismos que son inviolables, ciertamente, ¿no? Como el correo personal, como el WhatsApp personal, del teléfono personal, etc. Esto que hemos razonado, y con eso ya pasamos al siguiente caso y terminamos esta parte de la exposición, está muy ampliamente explicado en esta sentencia del Tribunal Constitucional Español que seleccioné para ustedes, que es el expediente 170-2013, ¿ok? La he mandado en los materiales. Si es que no los suben hasta que termine la clase, me hacen recordar o me pueden mandar un mensaje para mandárselos a sus correos personales, ¿ok? De ser el caso que no lo suban, pero yo ya lo mandé, ¿ok? El siguiente caso, para acabar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, el siguiente caso es uno un poco antiguo, pero no por eso menos importante, ¿no? Que es el caso eSalud. En este caso, ¿no? En el expediente del caso eSalud, bueno, ahí me ha aparecido, no sé por qué se ha borrado el número de expediente, pero no hay problema, luego se los paso. Es un caso del año 2004, ¿ok? En este caso, que era un trabajador de salud que profesaba una religión, me parece que era adventista. Y como consecuencia de eso no iba a trabajar los días sábados. Y contaba con la aceptación del empleador de salud, le daba permiso para faltar los días sábados. O sea, trabajaba, digamos, su descanso semanal obligatorio era el día sábado. Como la de la mayoría es el domingo, pero él descansaba los sábados. ¿Qué pasó? Llegó una nueva administración de salud y le dijo a este trabajador, oiga señor, nosotros necesitamos que usted trabaje y que trabaje los días sábados. Así que lo sentimos, pero, ¿no? Entonces, este trabajador interpone un proceso de amparo y el Tribunal Constitucional lo resuelve diciendo lo siguiente, ahí hemos puesto la ratio de Chidendi, ¿no? Que es el argumento principal, ¿no? Brindado por el Tribunal Constitucional. Al demandante ya se le había programado su jornada de trabajo, sin contarse los días sábados, situación que generó que el trabajador adquiriera el derecho a no laborar dichos días. eSalud no presentó razones de necesidad institucional que dentro de un margen de ponderación justificaran la variación de su jornada. Este razonamiento que da el tribunal es muy importante. ¿Por qué? Aunque no lo diga expresamente, cuando el tribunal dice que eSalud no ha presentado ninguna razón de necesidad, ¿no? Para la variación de la jornada, lo que está diciendo implícitamente, ¿no? Es que ni siquiera superaría el test de idoneidad, porque al momento, ¿no? de aplicar esta medida, que ciertamente sería válida, de que un trabajador, o sea, de modificar la jornada de trabajo de un trabajador, tiene que tener un sustento, tiene que tener una razón. ¿Cuál era la razón? No había. Si eSalud hubiese dicho, por ejemplo, que lo ha variado porque el trabajador era, no sé, un connotado cirujano
cuyo presencia los días sábados, en virtud de el récord de accidentes, digamos que hay los fines de semana, es necesario que su especialidad esté siempre en guardia, obviamente recién podríamos iniciar el test de proporcionalidad. Pero si no explicas, si no otorgas ninguna razón para justificar, ahí ya tenemos un grave problema para iniciar, digamos, la compatibilidad o el conflicto entre ambos derechos, ¿no? Sin embargo, también es discutible esta sentencia porque podría prestarse a algunas circunstancias, digamos, poco deseadas, ¿no? Supongamos que no solamente este trabajador, sino un centro de trabajo distinto, donde haya menos trabajadores. Todos los trabajadores, supongamos que profesaran la religión adventista, tendrían entonces el derecho a pedir una modificación de su jornada de trabajo en razón a este derecho. Ahí el tema seguramente puede cambiar, ¿no? Porque tendremos que tener en cuenta las circunstancias fácticas del caso en concreto. Para concluir, ahora sí, esta parte de la sesión, podemos afirmar que los derechos fundamentales sí resultan vinculantes en la relación de trabajo y por ende deben ser respetados por los empleadores. Sin embargo, consideramos que el principio de proporcionalidad, teniendo una estructura subjetiva, es cierto, debería tener en cuenta la presunción de validez del ejercicio del jus variandi, ¿no? Es una hipótesis mía, ¿no? Que ciertamente estoy traduciendo en algunos artículos que estoy elaborando, pero eso es un poco lo que queríamos conversar. Para concluir, sí me gustaría contar un caso que tuve, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Hubo un caso que unos trabajadores se fueron a una huelga, se plegaron a una huelga, ¿ok? Y como se plegaron a una huelga, eh, sacaron unos famosos cartelones, ¿no? Unos carteles enormes donde hacen proclamas, ¿no? Sobre temas reivindicativos, ¿no? Eh, pero en estos carteles lo que hicieron estos trabajadores fue incorporar o mencionar los nombres y apellidos, ¿no? De funcionarios, de altos funcionarios de la empresa. Y lo que dijeron fue cosas como ladrón, como violador de derechos humanos, discriminador, eh, cosas así, ¿no? Por no decir otros improperios que no vienen al caso. Mellando obviamente el derecho al honor de esos trabajadores, de esos directivos de la empresa. Y claro, cuando tuvimos que discutir el caso, ¿no? Tuvimos que recorrer al test de proporcionalidad, ¿no? ¿Por qué? Ahí el derecho interviniente era el derecho a la huelga, ¿no? Y el derecho a la libertad sindical. Eran los derechos intervinientes. El derecho intervenido era el derecho al honor. La pregunta en el test de necesidad era, ¿había otra medida igualmente satisfactoria para el ejercicio del derecho a la libertad sindical y al derecho de huelga que menoscabara en menor medida el derecho al honor? ¿Ustedes qué creen para finalizar esta primera hora de la sesión? ¿Ustedes qué creen? ¿Habían otra medida igualmente satisfactoria, pero que incidiera o afectara o restringiera de menor medida o de menor manera el derecho al honor de estos trabajadores? Bueno, la respuesta judicial fue que sí, que efectivamente. Mm, Podías, por ejemplo, simplemente suprimir o no haber mencionado los nombres completos de los trabajadores y simplemente referirte a la empresa en general, ¿no? O podías también simplemente, si querías poner en los nombres de las personas, pero no afectar su honor, no insultarlos. Bueno, ya sabemos que el Tribunal Constitucional Español ha dicho hace mucho tiempo que no existe el derecho al insulto, ¿no? Más allá de esa discusión, había otra medida igualmente satisfactoria que
menoscabara de menor modo el derecho al honor, sí. ¿Qué significa eso? Que la medida era desproporcionada, violaba el principio de proporcionalidad, era ilegítima e inconstitucional. En buena cuenta, el despido generado a estos trabajadores, porque luego se les despidió por falta grave, era un despido proporcional y razonable. ¿Ok? Entonces vemos que todo lo que hemos conversado sobre el test de proporcionalidad tiene una explicación práctica que me gustaría que ustedes tengan en consideración cuando tengan que analizar este tipo de casos. Solo por un tema de orden, vamos a concluir aquí la grabación. Vamos a darnos 3 minutos y retomamos la siguiente sesión en el que trabajaremos los principios del derecho del trabajo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, quedo a su disposición para el inicio del siguiente video.